¿Te has preguntado alguna vez qué significado profundo puede tener el Salmo 23 en tu vida diaria? Este conocido salmo, recitado en momentos de gozo y de angustia, encierra un tesoro de sabiduría que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. En este viaje de descubrimiento espiritual, exploraremos los versículos de este salmo transformador y los profundos significados que pueden revelarse en nuestra comprensión de la fe. Quédate con nosotros, lo que viene a continuación podría cambiar tu perspectiva sobre cómo ves a Dios y a ti mismo. El Salmo 23 comienza con una afirmación poderosa y reconfortante: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En esta sencilla oración, encontramos una conexión profunda entre el ser humano y su Creador. La imagen de un pastor es fundamental en la cultura bíblica. En el Antiguo Testamento, el Señor es representado como un pastor que cuida, guía y protege a su rebaño. En el contexto de nuestra vida, esta metáfora se traduce en la total provisión y cuidado que Dios tiene para nosotros. Es un llamado a confiar plenamente en Él, y nos invita a preguntarnos, ¿realmente creemos que nada nos faltará? El pasaje continúa explorando esta idea: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Aquí reside un significado profundo, el descanso espiritual que Dios nos otorga. Jesús nos invita en Mateo 11 y 28, vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso no solo es físico, sino que también habla de una paz interior que nos llena cuando estamos en comunión con Él. ¿Te has tomado un tiempo para descansar en la presencia de Dios? ¿Te has permitido experimentar la tranquilidad que solo Él puede ofrecer? A menudo, en la vida cotidiana, nos enfrentamos a muchas tensiones y presiones. Sin embargo, el Salmo 23 nos recuerda que Dios nos lleva a aguas tranquilas. Este pasaje nos confronta con la pregunta: ¿dónde buscamos refugio durante los momentos difíciles? Frente a la adversidad, algunos optan por distracciones temporales, mientras que otros buscan la verdadera paz que solo se encuentra en la relación con Dios. ¿Te gustaría aprender cómo invocar esa paz en tu vida? Pero el Salmo no se detiene ahí. A medida que avanzamos, encontramos la afirmación conmovedora: confortará mi alma. Aquí es donde se enmarcan una serie de realidades sobre la vida del creyente, porque cada uno de nosotros ha enfrentado momentos de desánimo y confusión. La promesa es clara: Dios promete restaurar nuestras almas. Salmos 42, 11 nos recuerda: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Has sentido alguna vez el consuelo de Dios en medio de tus batallas internas? Reflexiona por un momento en cómo has experimentado esta restauración en tu propia vida. El Salmo 23 también menciona el camino que debemos seguir: me guiará por sendas de justicia. Estas sendas no son solo caminos elegidos al azar, son rutas trazadas por Dios, llenas de propósito y dirección. En Proverbios 3, 5-6 se nos dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce en todos tus caminos a Él, y Él enderezará tus sendas. Este es un precioso recordatorio de que al alinear nuestra voluntad con la de Dios, encontramos dirección. ¿Qué caminos estás eligiendo en tu propia vida? ¿Estás permitiendo que Dios te guíe a través de su palabra y su espíritu? A continuación, abordamos un versículo que podría perturbar nuestra comprensión del confort divino y la protección: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Este versículo promete la presencia constante de Dios aún en los momentos más sombríos de nuestra existencia. El valle de sombra de muerte puede parecer un lugar aterrador, pero es en ese mismo lugar donde encontramos a Dios más cerca de nosotros. Jesús enfrentó su propio valle de sombras, y su promesa es que nunca nos abandonará. ¿Has sentido alguna vez que te encuentras en ese valle? Piensa en cómo te ha apoyado Dios en momentos de duda o angustia. Ahora bien, consideremos la imagen de la vara y el cayado diestro de un pastor como herramientas de protección y dirección. La vara representa la corrección y la disciplina, mientras que el cayado simboliza la guía amorosa. En Hebreos 12, 6 leemos: porque el Señor al que ama, disciplina. A veces, la disciplina puede parecer incómoda, pero es una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Reflexiona: ¿cómo has respondido a la disciplina de Dios en tu vida?
¿Abrazas la corrección como un medio para crecer en tu fe? Siguiendo este hilo, encontramos un giro sorprendente en el Salmo 23 que a menudo pasamos por alto: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este versículo invita a considerar un concepto que a veces desafiamos en nuestra experiencia cristiana. En medio de nuestras luchas, Dios no solo promete protección, sino que también nos honra delante de aquellos que nos desprecian o nos critican. En la cultura actual, es fácil sentir que somos incapaces de avanzar por las críticas o las adversidades. Sin embargo, este versículo nos recuerda que incluso en nuestras pruebas más profundas, Dios está preparando un banquete para nosotros, elevándonos en el tiempo de lucha. ¿Qué significa esto para ti? Tal vez necesites recordar que el favor de Dios es más poderoso que cualquier voz de duda que pueda rodearte. El Salmo 23 culmina en una afirmación que llena de esperanza y aliento: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí, la clave es la palabra seguirán. Nos sugiere que la bondad de Dios y su misericordia están constantemente persiguiéndonos. Esto cambia nuestra perspectiva de la vida, ya no estamos solos en nuestra lucha. La esperanza de que todo lo que Dios ha prometido para nosotros se cumplirá es un recordatorio poderoso de que somos parte de su familia. ¿Estás dispuesto a aceptar la bondad de Dios que te persigue sin cesar? Al llegar a este punto del Salmo 23, nos encontramos con una culminación de reflexiones profundas, pero la exploración no termina aquí. En la segunda parte de esta narración, profundizaremos aún más en cómo estos versículos impactan nuestra vida diaria, las promesas de Dios que podemos clamar en oración y la relevancia de este salmo en nuestras circunstancias únicas. Te invito a que continúes con nosotros en este camino de descubrimiento, donde cada palabra nos acercará más a comprender el significado profundo del Salmo 23 en nuestras vidas. Al continuar nuestro recorrido por el Salmo 23, encontramos espacios donde la verdad de lo que se nos ha ofrecido se vuelve tangible en nuestras vidas. La promesa de que el bien y la misericordia nos seguirán se entrelaza con la realidad de nuestras luchas diarias. ¿Cómo podemos experimentar esta bondad? Reflexionemos sobre cómo reconocer las bendiciones que se nos presentan, aun en los momentos difíciles. Primero, es esencial entender que la bondad de Dios se manifiesta de múltiples maneras. Puede ser en el abrazo reconfortante de un amigo que se encuentra a nuestro lado en tiempos de necesidad, o en una respuesta inesperada a una oración sincera. Los pequeños detalles de la vida cotidiana, esos momentos de luz en medio de la oscuridad, son, en última instancia, la misericordia de Dios en acción. Te invito a que te detengas por un momento y mires hacia atrás en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste un acto de bondad divina en tu recorrido? Escríbelos o compártelos con alguien en quien confíes. Este ejercicio puede proporcionar una nueva perspectiva de agradecimiento hacia Dios. Además, el Salmo 23 nos muestra que nuestra relación con Dios no es una experiencia aislada. El Salmo comienza con un viaje personal: el Señor es mi pastor, pero concluye con una visión de comunidad y vida eterna en la casa del Señor. Esta transición nos recuerda que nuestras experiencias no solo nos afectan a nosotros, sino que también impactan a aquellos que nos rodean. Nuestro testimonio de la fidelidad de Dios puede inspirar a otros a buscar esa misma paz y esperanza. Así que la pregunta que debemos hacer no solo es cómo podemos reconocer la bondad en nuestras vidas, sino también cómo podemos ser portadores de esa misma bondad hacia los demás. Cuando consideramos la frase "y en la casa del Señor moraré por largos días", nos enfrentamos a la realidad de la eternidad. Este pensamiento debería llenarnos de una profunda esperanza. El Salmo 23 no solo nos habla de la vida presente, sino que también nos proporciona una visión gloriosa de nuestro futuro. Podemos enfrentar la incertidumbre de este mundo, porque tenemos la certeza de un hogar eterno con Dios. Reflexiona sobre la promesa de la vida eterna. ¿Te resulta reconfortante saber que hay un lugar preparado para ti? La comprensión de esta promesa enfatiza la importancia de vivir en la luz del propósito divino. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros, y este destino no se limita a lo que vemos en la actualidad. Las dificultades, los desiertos y los momentos de lágrimas también tienen un propósito. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún los desafíos que enfrentamos son utilizados por Dios para moldearnos, enseñarnos y acercarnos a su corazón.
¿Cómo puedes permitir que tus experiencias, tanto buenas como malas, te acerquen más a Él? En este contexto de eternidad, el Salmo 23 también nos invita a cultivar la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. No se trata simplemente de invocar esa presencia en tiempos de crisis o necesidad, sino de reconocer y celebrar su compañía en cada momento. Estamos llamados a practicar la presencia de Dios mediante la oración, la meditación y la adoración. ¿Cómo te conectas cotidianamente con Él? Formar hábitos de oración o dedicar un tiempo específico para leer la palabra puede hacer toda la diferencia en la calidad de nuestra relación con Dios. Ahora bien, al desglosar la naturaleza de ser pastores en nuestra vida, nos enfrentamos a la realidad de nuestra propia responsabilidad. Mientras el Señor nos guía y nos ofrece su sustento, también nos llama a ser pastores de aquellos que nos rodean. En nuestras familias, comunidades e incluso en nuestros círculos de trabajo, hay oportunidades para que reflejemos el cuidado y amor que hemos recibido. ¿Cómo puedes ser un buen pastor para otros? Quizás se trate de brindar apoyo a un amigo que atraviesa un momento difícil o de generar un ambiente de calidez y comprensión en tu hogar. Este llamado a la acción nos incita a no ser solo receptores de la gracia, sino también canales de esa gracia hacia los demás. Otro aspecto del Salmo 23 que vale la pena destacar es la constancia de la bondad y la misericordia de Dios. La vida está marcada por altibajos, pero la naturaleza de Dios es invariable. Esto significa que incluso en nuestros momentos de duda y desánimo, su bondad permanece vigente. En Lamentaciones 3, 22-23 se dice: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». La fidelidad de Dios no es una simple afirmación, sino una verdad en la que podemos descansar. ¿Cómo puedes anclarte en la fidelidad de Dios cuando sientes que todo a tu alrededor es incierto? En la vida, enfrentamos decisiones que pueden parecernos complicadas o intimidantes. En esos momentos de incertidumbre, el Salmo 23 nos brinda un incentivo a buscar la dirección divina. Aunque nuestros caminos parezcan brumosos, su luz es capaz de esclarecer el rumbo. El hecho de que Dios enderezará nuestras sendas sugiere que hay un propósito en cada paso que tomamos, incluso si no podemos verlo de inmediato. A medida que enfrentamos nuestras propias decisiones, podemos preguntar: ¿estoy buscando la dirección de Dios en esta situación? Aprender a esperar su respuesta y confiar en su tiempo es un elemento crucial de nuestra fe. La oración debe ser nuestro primer recurso, no una última opción. En Santiago 1, 5, se nos dice: «Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». ¿Has hecho de la sabiduría divina una parte activa de tu toma de decisiones? En nuestra reflexión sobre el Salmo 23, es importante considerar cómo aplicamos estas verdades a nuestra vida diaria. Este pasaje no es solo un consuelo en tiempos de tribulación, sino que también nos ofrece una guía sobre cómo vivir cada día con propósito y plena confianza. Implementar estos principios en nuestra rutina nos ayudará a experimentar una vida más plena, afirmada en la fe. La búsqueda del conocimiento y la comprensión del carácter de Dios nos guiará a ser más como Jesús. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, paz en medio del caos y esperanza en medio de la desesperación. La bondad que hemos recibido debe ser compartida con generosidad. Reflexiona sobre esto. ¿Qué legado estás construyendo? ¿Cómo puedes ser un faro de luz y esperanza en tu entorno? Al concluir nuestro viaje por el Salmo 23, llegamos a la resonancia final de esta poderosa declaración de fe. La conexión entre el ser humano y Dios es profunda y rica, y puede ser una fuente constante de fortaleza y esperanza. Reconocer a Dios como nuestro pastor transforma nuestra manera de ver la vida, la adversidad y la esperanza. Al enfrentarnos a los desafíos, recordemos que nunca estamos solos, Él está con nosotros en cada paso del camino. Te desafío a que tomes un tiempo para meditar sobre cada uno de los aspectos del Salmo 23 que hemos explorado. Lleva una parte de este mensaje contigo mientras continúas tu vida diaria. Pregúntate cómo puedes aplicar esas verdades y cómo puedes ser un agente de cambio en las vidas de los que te rodean. Permite que esta reflexión sirva como un catalizador para ver la bondad y la misericordia de Dios en acción, no solo en ti mismo, sino también en el mundo que necesitas alcanzar.
Que la paz que sobrepasa todo entendimiento te acompañe y que cada día puedas experimentar qué significa que el Señor es tu pastor.